Hola, buenas noches. Les habla Luis de Anda de la Quejilá de San Luis Potosí, de Quejilá de Yeshua el Mesías. Vamos a tener un tema corto. Vamos a ver qué es el espíritu de Jezabel. Vamos a comenzar con la descripción de quién es Jezabel. Jezabel fue esposa del rey Acab, rey de Israel. Su nombre significa no exaltada. Era hija de Edbaal, que era un rey sidonio. Y la historia se desarrolla básicamente en Primera de Reyes 16, capítulo 18 al 21, y su muerte se registra en Segunda de Reyes, capítulos 9. El 10 también lo vamos a estudiar porque nos compete de acuerdo al tema que estamos dando. Bien, ¿por qué es relevante para nosotros? Bueno, pues porque en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Yeshua le escribe a la iglesia en Tiatira y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bien, aquí estamos viendo que nuestro Señor Yeshua, Él nos advierte acerca de Jezabel. Y es muy curioso que en la iglesia anterior Él llame a cuidarse de la doctrina de Balaam. Porque es muy curioso. Porque la doctrina de Balaam está justamente en la Torá, en Números, y está atrasito de un incidente muy peculiar, que en donde los hijos de Israel comienzan a fornicar y a comer de lo sacrificado de un ídolo específico llamado Baal Peor. Aquí en Números 25, justo después de que Balaam no pudiera maldecir al pueblo de Israel por solicitud de Balac, eso sucede en Números 24, es que se da un incidente con las hijas de Moab y de Madián, concerniente a Baal Peor. Eso está en Números 31, 16 también descrito, el consejo de Balaam, y lo vemos también en Apocalipsis. Entonces está muy relacionado el consejo de Balaam con Jezabel. No me voy a extender en el tema de Balaam, pero quiero hacer la conexión con Jezabel y el espíritu de las hijas de Moab y el incidente con Baal Peor. Aquí podemos encontrar en Números 25 que el pueblo comienza a fornicar con las hijas de Moab. El rey de Israel se casa con Jezabel, que es una princesa fenicia. Es decir, es una persona que no es israelita. Un israelita se casa o empieza a tener una relación con una no israelita. Después vienen sacrificios, comida y adoración a Baal Peor en Números 25. En el relato de Primera de Reyes, Acab comienza a adorar a Baal, y también pues hace que el pueblo adore a Baal, coma de lo sacrificado a Baal y que comience a levantar altares y a hacer que el pueblo caiga en idolatría. Bien, el texto de Números 25 menciona que la ira del Eterno se enciende contra Israel. También
Aquí en el relato de Reyes, la ira del Eterno se enciende contra Israel. Bien, después que sucede esto, el Eterno en Números 25 ordena ahorcar a los príncipes del pueblo. Y aquí en el relato de Primera de Reyes, Elías degüella a los profetas de Baal, y la profecía de Jezabel de degüellar a Elías la vemos en Primera de Reyes 19:2. Es decir, hay una especie de símbolo en el cuello del transgresor. Cortarle la cabeza o degollar prácticamente son sinónimos. Después en Números 25 vemos que la congregación de Israel ve ante sus ojos la fornicación que sucede. Aquí Acab y Jezabel también lo ve todo el pueblo de Israel. Después un hombre de los hijos de Simeón con una mujer madianita que llamado Simri y Cosbi. El Simri es el hijo de Israel y Cosbi es la madianita. Comienzan a tener relaciones en presencia del pueblo y delante del tabernáculo de reunión. Aquí Acab y Jezabel son vistos pues prácticamente como también dos personas que tienen una relación enfrente del pueblo, la cual no es bien vista por el Eterno. En los dos casos, la mujer no israelita pues prácticamente tiene relaciones sexuales con un miembro de Israel. El siguiente paralelismo es la mujer no israelita era una hija de un príncipe de pueblos, prácticamente lo podemos traducir como un rey. Jezabel también era hija de un rey. En Números 22, Pinjas es el ejecutor de la muerte de ellos dos. Y aquí en la historia de Acab y Jezabel, el rey de Judá, Jehú, está presente en las muertes de ambos reyes, aunque él no participa en ninguna de ellas. Números 25 relata que Pinjas fue movido por un celo al Eterno. Aquí en Acab, en la historia de Reyes, Elías y Jehú fueron movidos por celo al Eterno. Después en Números 25, después de haber hecho eso, Pinjas, el Eterno le promete un sacerdocio perpetuo. Aquí en la historia de Reyes, por haber hecho lo que hizo Jehú en el reinado, asesinando a los descendientes de Acab y de Jezabel, le promete un reinado por 4 generaciones. Los israelitas después fueron engañados para caer en idolatría, provocando la ira del Eterno. Jezabel engaña a los ancianos y príncipes de Israel para robarle una viña y matar a Nabot. Prácticamente esos son los paralelismos entre Números y Acab y Jezabel. El espíritu de Jezabel, evidentemente, es un espíritu muy similar al espíritu que movió a los hijos de Israel a fornicar con las hijas de Madián y de Moab. Bien, vamos a ver que aquí en Jezabel, en el espíritu de Jezabel y en su relato, entra un personaje muy importante, un clave para nosotros. Es el espíritu de Elías, o Elías, el personaje de Elías. El espíritu de Elías es un espíritu de celo al Eterno. Eso lo vemos en 1 Reyes 19:10 y se repite en el 14. Él hace volver a Israel al pacto. En estos versículos se menciona que abandonaron el pacto, Israel le abandonó el pacto y él tiene celo por ese abandono que
que está experimentando, dice que él quiere reedificar los altares al Eterno, quiere volver a levantar los altares y derrumbar los baales, y le dice al Eterno que pues él es el único que queda, ¿verdad? Que ya han muerto todos los profetas del Eterno. Vemos que entonces el propósito de Elías es la restauración. En Mateo 17, 10, 11 es consistente con lo que enseña la Torá acerca del espíritu de Elías. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Yeshua les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Bien, hablando de Juan el Bautista o Yohanan Hamadbil, que es el hombre que tiene el espíritu de Elías. Yeshua dice que si lo hubieran recibido, pues él hubiera hecho lo que no lo dejaron hacer, ¿verdad? Pero pues ya conocemos la historia, ahorita vamos para allá. Bien, entonces nada más con que nos quedemos ahorita con las características de el espíritu de Jezabel y el espíritu de Elías. Dice, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo. Esto está en Malaquías 4, 6. El cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la profecía de Malaquías. ¿Por qué es importante? Volvemos a lo mismo. Jezabel va a estar presente en el final de los tiempos, pero también el espíritu de Elías va a estar presente al final de los tiempos. Es decir, uno de los dos testigos que manda el Eterno va a ser Elías o el espíritu de Elías. Y tenemos que estudiar los dos espíritus para saber y discernir quién es el que está hablando en nombre del Eterno y quién está hablando en nombre de Baal, porque los dos hablan acerca de sus propios, digamos, intereses. Y si el pueblo tiene el espíritu de Babilonia, pues va a estar confundido y no queremos que eso suceda y queremos elegir el espíritu de Elías y no el espíritu de Babel, ¿verdad? Bien. En Lucas 1, 16, 17 vemos que una persona llamada Juan el Bautista o Yohanan Hamadbil, el inmersor, iba a tener el espíritu de Elías al nacer. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Eterno en loja de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Volvemos a ver esta expresión, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero aquí ya no vemos el corazón de los hijos a los padres, sino ya vemos una modificación. Y dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esto es un paralelismo, para preparar al Señor un camino bien dispuesto, dice Lucas 1, 16, 17, con respecto al nacimiento de Yohanan Hamadbil, o el inmersor. Y esta palabra se la da a su padre. Bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí que preguntarnos es, el espíritu de Elías, como vimos vimos aquí las características del espíritu de Elías, hará volver a Israel al pacto, va a reedificar los altares del Eterno, es decir, adoración adecuada, va a reedificar la adoración adecuada. Y
pues se va a doler o le va a reclamar al Eterno la muerte de todos los profetas. Eso es esos son características del espíritu de Elías. Y evidentemente es movido por un celo a la palabra del Eterno. Bien, entonces es consistente. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que preguntarnos quiénes son nuestros padres. ¿Será que se esté refiriendo a nuestros padres físicos y a nuestros hijos físicos? Bueno, eso es lo que mucha gente interpreta. Pero si nosotros tenemos la Torá como base escritural para definir, para hacer la definición de todas las cosas, y no tenemos Wikipedia, no tenemos el diccionario de la Real Academia Española o la Enciclopedia Británica, y si nuestra autoridad es la Torá, entonces nosotros nos tenemos que ir a la Torá para saber quiénes son nuestros padres. Dice en Devarim 1.8 o Deuteronomio 1.8: Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Eterno juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Bueno, aquí estás tú y yo. Esa descendencia después de ellos somos nosotros, los que escuchamos su voz. Si no me crees, entonces ve a Devarim 29, 12, 13, Deuteronomio 29, 12, 13. Prácticamente es el final del libro. Dice, para que entres en el pacto del Eterno tu Elohim y en su juramento que el Eterno tu Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por eloja, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante del Eterno, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Bien, si tú eres una persona que ha sido educada en el Nuevo Testamento, en las mal llamadas escrituras del Nuevo Testamento, esto no te va a hacer mucho eco, pero cuando escuchas la voz del Padre, cuando escuchas la voz del Padre a través de Yeshua, Él te revela cosas que el Nuevo Testamento no te va a revelar. Ahí vienen cosas en el Nuevo Testamento que siempre te vas a estar preguntando qué significan y vas a estar torciendo la enseñanza porque invariablemente o vas a hacer dos cosas: o vas a preguntarle a tu pastor que está igual o peor, o lo vas a deducir tú mismo por tu propio corazón y tus propios pensamientos. Entonces, aquí por eso el Eterno nos da un blindaje, ¿sí? A sus hijos nos da un blindaje. Dice, ¿quieres saber qué significa algo? Mi palabra, que es la Torá, te lo dice. Ahí puedes encontrar la definición de cualquier cosa. Palabras y conceptos, no solamente palabras y conceptos, sino doctrinas completas, ya que su palabra es eterna, sus doctrinas, su enseñanza es eterna. Claro, Él relata la historia de tal forma que entra el factor tiempo. Por ejemplo, en Reyes, pues estamos hablando evidentemente de una época en el tiempo que nosotros conocemos y sabemos que no es el nuestro. Pero las verdades son verdades espirituales eternas, esas no cambian y esas siempre han estado en la Torá. Después voy a explicar ese concepto. No en esta clase, pero en otra. Bien. Entonces, como nosotros vemos aquí, nosotros somos descendencia de Abraham y somos los que hicimos pacto con el Eterno en el Sinaí, estando en los lomos de las personas que estaban ahí presentes. Bien, ¿cómo es eso de que estábamos en los lomos de ellos? Bien, los sabios de Israel enseñan que
una persona ya existe dentro de otra en sus lomos. Cuando hablamos de los lomos es en su simiente. Bien, eso es el principio, por ejemplo, cuando nosotros vemos que Adán pecó, Adán peca. Bueno, Adán era el único hombre, el ser humano que existía, pero él contenía toda la humanidad dentro de sí. Entonces decir que Adán pecó es un error garrafal. Es decir, yo pequé con Adán porque yo estaba dentro de sus lomos. Eso es sabiduría de los sabios de Israel. Y en base a eso, si tú te apegas a la sabiduría que hay en la Torá, tú vas a poder descifrar muchísimas cosas que el cristianismo y que otras religiones no te van a poder enseñar. Entonces yo te sugiero que en este caso, bueno, me creas, y si no me crees, bueno, pues vas a tener que creerle a tu líder, o si no, a tu propio corazón, que te digo que según la Torah es engañoso. Entonces, nuestros padres según la Torah es Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, esto ya cobra más sentido. Malaquías 4:4-6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, nuestro corazón, que somos nosotros los hijos, van a voltear a ver a los padres. ¿Y dónde están los padres descritos? En la Torah. Y el corazón de los padres también. La Torah no es un documento muerto, la Torah es un documento vivo. Por lo tanto, también ahí están interactuando nuestros padres con nosotros. Ese es otro concepto que probablemente no entiendas ahorita mucho, pero después espero yo que pueda poder desarrollar más conceptos eh, para que podamos nosotros interpretar bien nuestra escritura. Y esto pues obviamente también se convierte en luz, ¿verdad? Porque aquí ya no dice textualmente como lo dice Malaquías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ya ahora ya nos da luz y dice de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, los rebeldes somos nosotros cuando vivíamos en el mundo. ¿Y la prudencia de los justos cuál es? ¿Será que sean nuestros padres físicos, Abraham, Isaac y Jacob? Pero bueno, ¿cómo te lo demuestro? Eh, Dice en tu Nuevo Testamento, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Elohim, y vosotros estéis excluidos. Lucas 13:28. Bien. También dice en Mateo 8:11, dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, tú y yo, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Shamaim, de los cielos. ¿Sí? Ahí está hablando de una... se sentarán, dice, se sentarán. ¿En dónde se sentarán? A la mesa con ellos. Es la congregación de los justos. El Salmo 1 lo dice, los perversos no se sostendrán en la congregación de los justos. Entonces, cuando habla de la congregación de los justos, está hablando de ellos y que nosotros somos o pertenecemos o Él nos invita a su mesa. Bien, entonces, una vez aclarado que el espíritu de Elías es el que nos va a volver nuestros corazones a la Torá, que es donde vienen nuestros padres, ¿sí? Vamos a ver las similitudes entre Yohanan Hamadbil y Eliyahu, o Elías, Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como lo conoces, y Elías. Ya que dice el ángel, el malaj, que iba a tener el espíritu de Elías. Para empezar, aquí no lo puse, pero para empezar, Juan el Bautista y Elías se vestían exactamente igual. Tenían el mismo atuendo, ¿no? Una especie como de piel de camello. Los dos estaban vestidos iguales. Es un paralelismo, una similitud entre los dos.
Ambos llamaron al arrepentimiento al pueblo, volver al pacto. Eso no es noticia nueva. Todos los profetas y eh, todos los padres llamaban al arrepentimiento al pueblo que se apartaba, ¿verdad? Ese era el trabajo del profeta. Entonces no, inclusive los reyes eh, y los sacerdotes no tienen nada de especial, digo. Aquí te marqué, ambos acusaron delante del pueblo a un rey y a una reina de hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Eso te lo marqué porque eso es lo que vamos a desarrollar y esa es la acusación que vamos a hacer el día de hoy. Ahí está basada la acusación que voy a hacer el día de hoy. Dice, la profecía de Jezabel cayó sobre Juan el Bautista, ya que fue decapitado, ¿verdad? Ahí en Primera de Reyes 19:2. Jezabel lanza una profecía y dice que si el día de mañana, pues alude al futuro, ¿verdad? En la escritura. Dice que le va a hacer lo mismo que le hizo Elías a los profetas de Baal, que fue pues un degollamiento. Entonces esta profecía cae sobre Juan el Bautista. Inclusive nuestro Señor en algún evangelio dice, él habla que así estaba escrito que le hicieran a Elías. Y tú dices, ¿en dónde está escrito? Pues a ver, buscas el nombre Juan el Bautista atrás en las escrituras del Tanaj y no te lo vas a encontrar. No va a decir, y va a haber un profeta que se va a llamar Juan el Bautista, el cual van a decapitar. No, no lo dice así, pues es obvio. La Torah tiene un lenguaje muy sutil y escondido para que lo busques y mediante el Espíritu del Eterno Él te revele cosas. Bien. También en ambas historias una mujer engaña para que se produzca una muerte. Por ejemplo, en Primera de Reyes, Jezabel engaña al pueblo mediante dos testigos falsos perversos y mediante la congregación de ancianos y principales para que apedren a Nabot. Y aquí, en la historia de Juan el Bautista, Herodías manipula a Herodes y a Salomé para que se produzca el deseo de ella, que era asesinar a Juan el Bautista, Yohanan el Bautista. ¿Por qué? Porque los estaba exponiendo su pecado ante el pueblo. Tanto Jezabel como Herodías se llenaron de ira contra el profeta, contra Elías, pues, contra el espíritu de Elías. Nada más que una lo pudo matar y la otra no. Bien, en ambas historias se relata que el semblante del rey decayó. ¿De acuerdo? Bien. El rey y la reina. Vamos a estudiar aquí la historia que está aquí resaltada, en donde dice que ambos acusaron delante del pueblo a un rey y una reina de hacer lo malo ante los ojos del Eterno, tanto Juan como Elías. El rey y la reina. En ambos casos el rey es un israelita, como dijimos, y la mujer es una no israelita. En ambos casos, el Jezabel era fenicia, era princesa fenicia, y Herodías era una edomita. Aunque también tenía sangre edomita Herodes, prácticamente tenía sangre, era un samaritano por línea materna, igual que Acab era un samaritano. Entonces ahí ya empezamos a ver más similitudes. En la primera historia, el rey y la reina, es decir, Acab y Jezabel, se roban la viña de Nabot. Se le describe como la heredad de Nabot. En la segunda historia, el rey tiene ilícitamente, que también es un robo, es un plagio, a la esposa de su hermano.
¿sí? Él le quita a la esposa de a su hermano. Entonces las dos historias eh, contienen robo. Eh, Aquí vamos a hablar del rey solamente. Ambos reyes tienen sangre samaritana, como dije. La intención inicial de ambos reyes fue hacer las cosas por la vía legal. Es decir, aquí Acab quería comprarle a precio de dinero su heredad, su viña a Nabot, o darle otra a cambio, y él no quiso. En la historia de Herodes y Herodías, Herodes trata de divorciarse por la vía legal, pero tampoco puede. Eso lo ves en historia. Eh, Bien, en ambos casos no pudieron conseguir lo que querían. Aquí las similitudes de la reina. En ambos casos la reina manipula al rey para desviar al pueblo de seguir al Eterno, es decir, para seguir a Baal, a los Baales. En ambos casos la reina engaña al rey. En ambos casos la reina quiere la muerte de quien le estorba para sus propósitos, ¿verdad? En el primer caso, Jezabel quiere la muerte de Nabot para conseguir la viña, robarse la viña. Y en el otro caso, bueno, la reina quiere la muerte de Juan el Bautista porque le incomoda, ¿verdad? Que la estén señalando acerca de su ilegal matrimonio. Bien, vamos a ver que en la historia de Jezabel y la viña, en Acab, Jezabel y la viña de Nabot, ella quiere darle al rey la heredad de alguien que es Nabot. Ella escribe cartas selladas con el anillo del rey, en nombre del rey. Ella soborna a los ancianos y principales del pueblo para colocar testigos falsos contra Nabot. Ella acusa al que tiene la heredad de blasfemar al Eterno y al rey, es decir, dice mentiras. Y ella comete asesinato mediante esos testigos falsos, ¿verdad? Prácticamente ella realmente no acusa a nadie, ni ella se mancha las manos de sangre. Todo lo hizo mediante tras bambalinas, ¿verdad? Tras la cortina de humo. Nadie se dio cuenta que ella fue la orquestadora de todo, pero en realidad ella hizo todo esto. Esta historia la vemos en Primera de Reyes, capítulo 21. Bien, correcto. Aquí vamos a ver la similitud con algo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Puse el marco, las similitudes, los paralelismos entre Elías y Juan el Bautista, los paralelismos entre Acab y Herodes, los paralelismos del espíritu que gobierna Jezabel y y el espíritu del Apocalipsis, del cual el Eterno nos advierte acerca de ese espíritu y que tenemos que salir de ahí. Bueno, el fruto que hoy tenemos en el mundo de este espíritu se llama teología del reemplazo. Bien, ¿qué es la teología del reemplazo? La teología del reemplazo afirma que Israel dejó de ser el pueblo del Eterno por haber rechazado al Mesías y que ahora la Iglesia sustituyó a Israel para heredar las promesas. También afirma ser la esposa del Mesías. Si ustedes se fijan, esas dos palabras están relatadas en los dos escritos, tanto en Primera de Reyes como en el relato del asesinato de Juan el Bautista en los Evangelios. Ellos se quieren robar la heredad de Nabot. Y en la otra historia, él tiene la esposa ilegalmente. Entonces, vemos que el espíritu de Jezabel
gobierna la teología del reemplazo de hoy mediante el plagio, mediante el robo. Ahorita vamos a ver todos los paralelismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está robando? ¿Qué está plagiando? ¿Cómo lo está haciendo? Y cómo es engañado el pueblo para apedrear, pues prácticamente a quien la teología del reemplazo dice que hay que apedrear. En una forma menos radical, esta teología afirma que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero Jesús ha dado las promesas a su iglesia. Bien, en otra forma más sutil, pero igual de torcida, afirma que el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo son dos entidades separadas, con dos propósitos y destinos diferentes. Esta teología, junto con el preterismo, es la forma más bizarra de plagio, de robo en la historia para el pueblo de Israel como pueblo de Eloja. ¿Cuál es la teología o el preterismo? El preterismo es una idea que sacaron los primeros padres de la iglesia cristiana o católica y dice que el Apocalipsis o todo el Antiguo Testamento se cumplió justamente en el año 70 después de nuestro Señor, que ahí terminaron las profecías para Israel, que el Eterno los abandonó y ahora empieza la era de la iglesia, la era de la gracia, la era del nuevo o del pacto renovado, del nuevo pacto, dejando a Israel fuera de los planes del Eterno. Ese es el preterismo, junto con la teología del reemplazo, en donde dice y sacan textos de los padres de la iglesia para argumentar que Israel ya no es pueblo de Dios. Bueno, pues esa es la forma más descarada, si se puede decir con esas palabras, descarada de este robo, engañando a todo el pueblo, ¿verdad? Porque hasta ahorita todos siguen engañados. Vamos a ver las similitudes entre el espíritu de Jezabel, el relato pues de Primera de Reyes y la teología del reemplazo. El rey Acab, que es el rey honesto que quiere ofrecer dinero o un intercambio de una viña mejor a Nabot, se relaciona paralelamente al cristianismo que en un principio le ofreció al pueblo judío que aceptara al Jesús que ellos crearon y que dejaran la Torá, es decir, la heredad del pueblo de Israel. Porque la Torá es visto como la herencia del Eterno para nosotros, como sus hijos, es la tierra prometida, es nuestra heredad. Entonces, pues Nabot obviamente se niega, igual que el pueblo judío se niega a seguir al Jesús inventado por Roma. Después aparece ahí un personaje en el 1500, Martín Lutero, el cual tuvo el mismo espíritu que Acab, ¿verdad? Al principio Martín Lutero alababa al pueblo judío por su sabiduría en la escritura, pero conforme fueron pasando pues los años y viendo que él no podía evangelizar al pueblo judío que creyera en Jesús, empezó a odiarlos y hasta el grado pues de escribir todas sus cartas y todas sus leyes en contra de ellos, de tal forma que muchos han usado sus escritos para apoyar la teología del reemplazo. Bien, después Jezabel manda cartas con el sello del rey. El cristianismo utiliza las cartas de Pablo y el resto del Nuevo Testamento como sello del rey. En este punto quiero especificar claramente que no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea inspirado por el Eterno, ni tenga el sello del rey. Claro que lo tiene y es inspirado, el Brit Hadashah. Pero como lo maneja el espíritu de Jezabel, engañoso, están haciendo parecer
que ellos son testigos falsos, testificando falsamente acerca de algo que ellos saben perfectamente que no es así. Mandan testigos falsos para acusar a Nabot de blasfemar al Eterno y al Rey. Esto lo vemos con las personas que insisten en decir que los escritores del Nuevo Pacto son testigos de que el Tanaj perdió su valor como fundamento escritural y fundamento doctrinal, y pues hay que abandonarlo, ¿verdad? Porque si no estamos cayendo de la gracia, etcétera, etcétera. Todo el espíritu de Jezabel que gobierna el cristianismo. Entonces, vemos que Jezabel es muy astuta y quiere que nosotros veamos al Nuevo Testamento, es decir, a las cartas de Shaul, los apóstoles y los evangelios, como supuestos testigos de que ya la Torah perdió su valor. Mira, aquí dice Pablo, y no salen de Pablo, como si Pablo fuera el Eterno, y cualquier cosa que esté en contradicción con Pablo, entonces tú estás cayendo de la gracia del Eterno. Y no, los que están cayendo de la gracia del Eterno son ellos, son las personas que tuercen a Pablo, ahí lo dice en Gálatas perfectamente, y lo dice también Pedro. Entonces los que anuncian otro evangelio que no anunció él, ni los apóstoles, ni Yeshua. Entonces tenemos que recapacitar, quitarnos el velo, estudiar bien este espíritu, porque este espíritu lo que pretende es hacer que el pueblo de Israel caiga en idolatría. ¿Sí? Siguientes paralelismos. El rey y Jezabel se roban la heredad de Nabot. El cristianismo se roba la identidad de Israel como pueblo y esposa del Mesías. Ellos ahora dicen que son la esposa. Y obviamente el nuevo Israel. Elías es enviado a Acab en la historia de Primera de Reyes para mostrarle su pecado. Pues en Apocalipsis y en los últimos tiempos, Elías y el espíritu de Elías será enviado de nuevo para mostrarle su pecado al cristianismo. Todas las personas que estén en el cristianismo, entiendas el cristianismo como la doctrina evangélica que separa a Israel, al pueblo de Israel y a la iglesia, y enseñan que unas cosas son para Israel y otras cosas son para la iglesia, están enseñando un error, y el Eterno le llama robo, plagio, torcedura, abón, iniquidad, maldad, reprobos. Mentalmente el Eterno los reprobó en cuanto a la fe. Dice segunda de Timoteo 3, creo. Entonces, el cristianismo por sí mismo, que enseña eso, es una religión basada en el plagio, en el robo, y el Eterno ha dicho en sus mandamientos: no robarás. Los pastores y las personas que enseñan esto se levantan en los púlpitos y dicen que si tú no pagas el diezmo, le estás robando a Dios. Eso, mi estimado amigo, es escupir para arriba, porque si tú estás señalando a una persona que no te está dando su diezmo, que no es para ti, el diezmo está presente y está vigente, pero si tú quieres saber para quién es el diezmo, tienes que irte a la Torá. ¿Sí? Esas personas que manipulan a la gente no se están dando cuenta que le están robando la identidad, la heredad al pueblo del Eterno. Y dice el Eterno que no se sostendrá esa gente en el día de su regreso. Es para temblar.
Acab es comparado con Jeroboam en el relato de Primera de Reyes y se decreta su juicio. El cristianismo también tiene el espíritu de Jeroboam, es el mismo espíritu, el de Acab, Jeroboam, Constantino, todo aquel que cambie el calendario del Eterno, las fiestas del Eterno y la Torá del Eterno y te enseñe a ti a que esto, a cambiar todo esto, por palabra de hombre, tiene el espíritu de Jeroboam y tiene el mismo destino, él y sus descendientes. Entonces, hago un llamado hoy en día a todas las personas que están haciendo esto y que están enseñando esto, no solamente están creyéndolo ellos y ellos son los que se están perdiendo, están llevando a mucha gente al error y a mucha gente al camino incorrecto, les están desviando de el Eterno. Dicen, con que creas en Jesús, cree en Jesús, sí, porque Cristo es todo, sí, Cristo es nuestro Cristo. Profesores, bueno, no se dan cuenta que el Mashiach es la Torah. El nombre de Acab será borrado, dice, junto con su descendencia, también el espíritu de iniquidad, Abón, del cristianismo será borrado para siempre. Sigamos con paralelismos. El rey Acab y Jezabel son muertos con Jehú presente, que Jehú es una figura de Mashiach. Vean en Segunda de Reyes, capítulo 10, él comienza a matar a toda la descendencia de Acab y a la descendencia de Jezabel. Entonces, en el libro de Apocalipsis, las naciones que se opongan a Israel serán abatidas en Jezreel por Mashiach, y también la batalla entre Jehú y todos los descendientes es en Jezreel, casualmente, y en Har Megiddo, lo que ustedes conocen como el Armagedón. Har Megiddo viene de Har Megiddo, que significa el monte de Megiddo. Bien, siguiente paralelismo. Acab es herido en el campo de batalla y muerto posteriormente. La primera bestia en Apocalipsis también fue herida y posteriormente será echada al lago de fuego, que es la segunda muerte. En la muerte de Acab, los perros lamen la sangre de Acab, donde además se bañaban las rameras. Jezabel también fue despedazada por los perros cuando cayó de un balcón. Fue aventada por los eunucos de Jehú. Bien, aquí en el Apocalipsis, el valle de Jezreel se llenará de animales de rapiña para comer carne de reyes. Además, que también le dará juicio a Babilonia. ¿Cuál va a ser? Va a beber la copa del vino de sus fornicaciones. Mis estimados, Jezabel y Acab son figuras, forma y figuras, y los relatos posteriores de las guerras son figuras de lo que va a suceder en el Apocalipsis. Ustedes quieren saber qué va a suceder en el Apocalipsis, qué significa, cómo, por qué, de dónde tenemos que huir, de dónde tenemos que salir, qué es lo que no tienen que voltear a ver nuestros ojos, qué es lo que tenemos que estar atentos, velando. Bueno, pues ahí en la Torah viene, ahí en donde no les gusta, ahí en donde su pastor les dice que si vuelves a leer ahí, que vas a caer de la ley y que te vas a judaizar. Ahí está la respuesta a muchas preguntas que ustedes se hacen como cristianos temerosos del Eterno, espero. Los que sean y los que no, bueno, pues sigan su religión, no pasa nada. Bueno, pero los que sí quieran saber y ser entendidos, bueno, ahí está todo. ¿Cuál es la teología el gran problema con la teología del reemplazo? Bien, el gran problema con la teología del reemplazo es que si el cristianismo afirma que el Eterno cambió a Israel por la Iglesia, te tienes que preguntar qué va a detener al Eterno de cambiarte a ti en un futuro, o cambiar a la Iglesia por otro u otros grupos, si tú tienes un Dios que cambia.
O si el Eterno extendió sus promesas a otro grupo llamado la Iglesia de Cristo, separado del pueblo de Israel, con otros mandamientos, otra forma de trato, otro convenio, otros requisitos, llamando malo a lo que él ya había llamado bueno, y viceversa, queriendo otra cosa de ellos, dando otras promesas, etcétera. Si te das cuenta el problemón que tiene el cristianismo al afirmar esto, Dios cambió. Ah, bueno, pues puede cambiar entonces contigo, no tienes una certeza. No es que Dios dio otros mandamientos. Ah, entonces el Eterno, su palabra no es eterna, su palabra es cambiante. Y lo que hoy es malo para él, mañana puede ser bueno. Y lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Eso es una mente reproba o reprobada delante del Eterno. Bueno, pues aquí está la conclusión inequívoca a la que llegamos, ¿verdad? Que el Dios de la Iglesia de Cristo no es el Elohim de Israel, es diferente, no tiene nada que ver. A esa es la conclusión que llegamos y que debemos de llegar todos. Por lo tanto, yo te hago un llamado a ti que estás tratando de obedecer, tienes un corazón limpio, quieres limpiar tu corazón y quieres descubrir la verdad. Te hago un llamado para que te arrepientas genuinamente y de lo que te tienes que arrepentir, no de lo que un líder o tu corazón piensa que te tienes que arrepentir. El último llamado es para todos ellos, y es que nos encontramos viviendo los últimos días definitivamente, no solamente porque estamos encontrando en el mundo las señales del Satán. ¿Cuáles son estas? Pues las señales de nuevo orden mundial, marca de la bestia, nueva economía, una sola religión, una sola, un solo modo de pensar, separado del Eterno, evidentemente. El Eterno quiere que seamos uno, pero con Él. Esta es una torre de Babel. Esta torrecita de Babel, el Eterno dice, ya vi lo que hay en su corazón y ya empezaron la obra y no van a parar hasta que la terminen. Entonces dice, bajemos. Esa es profecía, mi estimado amigo. Bajemos y confundamos sus lenguas. Babilonia va a ser confundida en aquel día, en el día del Apocalipsis. Entre ellos se van a matar. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Entonces están construyendo su torre de Babel. Pero también las señales se encuentran no solamente en el mundo del Satán, sino en el mundo de los hijos del Eterno. Ahorita voy a ver cuáles son las señales para nosotros y que nosotros también estamos viendo el día de hoy. Las juntamos con las señales del Satán y y perfectamente estamos entendidos de que son los últimos tiempos. Mashiach vienen por su pueblo, congregación, asamblea, iglesia, llámale como tú quieras, todas se refieren a Israel, todos se llaman Israel. ¿Cuáles son las señales del Eterno? Por eso la marqué acá. ¿Cuáles son las señales del Eterno aunadas a las señales del mundo del Satán, donde se está reunificando una sola sexualidad? Yo creo que todos ya estamos viendo cosas impensables como subiendo al Congreso, a las cámaras de nuestros gobernantes, propuestas para que la pedofilia no sea un delito. Eso es aberrante, pero va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Porque está escrito en Sodoma y Gomorra que desde el más joven de esa ciudad, el más niño de esa ciudad, hasta el más grande, querían sodomizar a los malahim de la casa de Lot. Es decir, para que alguien llegue a esa torcedura de que los niños también estén o tengan pensado que tienen ese derecho, es porque el mundo va para allá, que vuela.
Entonces, también nosotros tenemos señales del lado bueno. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, pues se va a predicar el verdadero evangelio del reino, el del reino, el de salvación. Ya tuvieron 2000 años para predicar un evangelio incompleto, el cristianismo. Tuvieron mucho tiempo para descubrir que el evangelio del reino no es el evangelio de salvación. El espíritu de Elías también ya se encuentra en el mundo y somos personas celosas de la palabra del Eterno. Somos personas que nos duele todas las cosas que están sucediendo allá afuera, y no solamente porque estén como Babilonia, ¿verdad? Ahí que dicen que solamente porque legalizan el aborto o están atacando a la familia. No, 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 eso no es lo que te duele. Te duele que el mundo ha dejado al Eterno. Esas son consecuencias. Es decir, el que se practique el asesinato a menores, el que se practique matrimonios aberrantes, el que se practique asesinato al prójimo o cosas similares, robos. Vean, nada más estamos llenos de robo. Todo mundo se roba, todo mundo se roba. Los agencias de los seguros roban. Las instituciones bancarias roban. Los gobiernos roban. Es decir, estamos inundados de robo. Y entre nosotros en lo pequeño también. Entonces, todo eso no es consecuencia, perdón, de haber abandonado al Eterno. Dice el Eterno, voltéame a ver a mí y yo todo eso lo limpio, yo te limpio, pero primero voltéame a ver a mí. ¿De qué? ¿O por qué? Entonces dicen, bueno, pues yo amo al Eterno, ¿verdad? Pero están llenos de idolatría, imágenes, se postran ante ellas, estamos llenos de catolicismo, estamos llenos de cristianismo paganizado, estamos llenos de robo de identidad. Ya estamos viendo el robo de identidad al pueblo del Eterno. Estamos llenos de festividades paganas, estamos llenos de que en las iglesias en donde se proclama decir el Evangelio, decir la verdad, la sana doctrina, que por ende la doctrina la da el Eterno, y si no tienen doctrina del Eterno de Torah, entonces por asociación no tienen sana doctrina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está llevando al mundo a lo que estamos viendo el día de hoy y a lo que vamos a ver posteriormente. Porque esto no se va a detener, esto va a empeorar. Pero también las señales del Eterno van a ir en aumento, y eso es lo que también nosotros tenemos que fijar nuestros ojos para saber cuándo y cómo hay que actuar. El punto número 3 es que los profetas del Eterno serán perseguidos y muertos por mostrarle su pecado al mundo religioso. ¿Sí? Porque no solamente el cristianismo o casa de Israel está llena de pecado, de robo y de plagio, sino también casa de Judá está llena de iniquidad al cobrar impuestos más elevados, como en los tiempos de Roboam, el hijo de Salomón, que cobraba impuestos injustos para entrar al pueblo de Israel, para pertenecer al pueblo de Israel. Bueno, también el día de hoy eso representan las takanot, las leyes, la ley oral por la cual fracturó el Eterno a las 12 tribus, por los impuestos injustos que cobraban el hijo de Salomón a los hijos de Israel. Entonces, cuando venga Mashiach van a ver ellos y se tienen que arrepentir también acerca de cobrar esos impuestos tan exagerados de la ley oral, y de poner a la par sus leyes, sus takanot, a la par
de la Torá escrita. Dice, no se puede entender la Torá oral, la Torá escrita sin la Torá oral. Mentira, ¿sí? Hay ciertas cosas que sí tenemos que entender de la ley oral, ciertas cosas, hay que tener discernimiento, pero hay que entender también cuando ya cruzaron los límites. Por eso el Eterno nos manda poner franjas en nuestra ropa, para que veamos los límites. La Torah ya es un límite por sí misma. No podemos poner nosotros más límites de los que la Torah nos permite. Y aparte de eso, también ellos son responsables de la fractura y de que estemos nosotros perdidos y exiliados entre las naciones. Es decir, son los dos espíritus, que después vamos a ver cuál es. Ahorita nada más nos estamos concentrando en Jezabel, o ya casi terminamos. El punto número 4, el pueblo resucitará de entre las naciones. Eso lo estamos viendo evidentemente, lo estamos viendo todas las personas que estamos estudiando Torah, volviendo otra vez al arrepentimiento bíblico, y estamos entendiendo muchas profecías y muchas palabras de Yeshua, las estamos conectando con la Torah. Eso es visto como resurrección de entre las naciones. Obviamente eso lo ve el cristianismo como judaizante. Volvemos a lo mismo. Hay de aquel que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. El Eterno llama a su Torah buena, es por definición buena. Si ellos lo siguen llamando malo, bueno, pues entonces va a haber un día en el que ellos van a tener que comparecer y van a tener que decir, yo nunca escuché que tu Torah era buena, pero si ya estás escuchando este mensaje y no crees, ya eso lo cambia todo. El punto número 5. La Torah será restaurada junto con el verdadero junto con el verdadero Mashiach, que es Yeshua. Y también el Evangelio, pues ya lo habíamos visto en el primer punto. Con el verdadero Mashiach, Yeshua. ¿Sí? Vamos a restaurar a Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Es el mismo. Y en la Torah lo podemos ver, y podemos ver en la Torah a Mashiach crucificado. En la Torah. No te tienes que ir al Nuevo Testamento para ver a Mashiach crucificado. Ni te tienes que ir al Nuevo Testamento para entender las verdades eternas, espirituales, que siempre han estado en la Torah. ¿Sí? No te tienes que ir al Nuevo Testamento, a las escrituras del Nuevo Testamento, para saber que el Eterno iba a hacer un pacto renovado. Desde que se terminó, desde que él escribió su Torah, cualquier persona que la hubiera leído con su espíritu, hubiera entendido perfectamente que el Eterno iba a mandar a su Hijo a morir. Son verdades eternas que ahí están, pero simplemente en el tiempo no se nos ha ido revelando, o se nos ha ido revelando progresivamente y en masas o individual. Pero los profetas, eso es precisamente lo que hicieron los profetas. Los profetas no hablaron de su propia palabra, hablaron palabra que ya venía en la Torá, pero palabra revelada. Eso nunca va a cambiar. Si tú estás entendiendo, o si tú estás viendo tu Biblia como algo escrito en el tiempo, estás en un error. Bien. En 1 Reyes 18, 17, 18, el rey Acab pregunta a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías contesta, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. ¿Sí? En Apocalipsis también dice que los dos testigos van a atormentar al mundo con su predicación. ¿Sí? Van a estar turbando al mundo con su predicación. Porque el mundo no lo va a poder soportar. ¿Por qué? Porque quieren seguir en su religión. El profeta Elías pregunta al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, dos opiniones? Si el Eterno es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Bien, pues hoy el llamado al mundo es el mismo, y sobre todo al mundo cristiano. Si el Eterno es Elohim, sigámosle, y si Baal,
Jesucristo, el Jesucristo que te inventó la iglesia, pues síguelo a Él. ¿Qué significa eso? Quiere decir que no tomes el Tanaj para hacer tus prédicas ni tus enseñanzas, si eres pastor o predicador o ministro o sacerdote. Quiere decir que no tomes las promesas dadas a Israel y te las adjudiques a ti o a la iglesia de Cristo. Quiere decir que no clames tampoco ni cantes salmos cuando te va mal o para adorar, ¿sí? Porque no aplican para ti. Parte tu Biblia y solo lee el Nuevo Testamento, pero ya no utilices el Tanaj, es decir, no mezcles. No lo estoy diciendo porque tenga un sentimiento de odio, rencor o negativo hacia ustedes. Lo estoy diciendo precisamente para que no se hagan daño a su alma, porque solamente el alma de ustedes se hace daño. Y no solamente el alma de ustedes. Si usted enseña esto, usted está haciéndole daño a las almas que lo están escuchando. Y no solamente a las almas que lo están escuchando y a usted mismo, sino que usted mismo, la sangre que se derrame, se va a encontrar en las manos del que le enseñó también a usted. Entonces, la sangre de todas las personas que han enseñado esto se van a encontrar primero en el espíritu de Jezabel. Bueno, más arriba vámonos, a Babilonia. Se va a encontrar la sangre de todos ellos en Babilonia. Se va a encontrar en Jezabel. Se va a encontrar en Balaam. Se va a encontrar en Acab, los espíritus. Y en personas se va a encontrar en las personas que enseñaron esto y que creyeron esto. Entonces, por eso el pecado de Jeroboam fue tan grande, porque hizo pecar a toda la casa de Israel. Por eso Babilonia va a ser juzgada con doble porción, porque hizo pecar a todo el mundo con su palabra de confusión. Entonces, el llamado es este y siempre seguirá siendo el mismo. Elías siempre va a predicar lo mismo. No es algo distinto. No tuerzan las escrituras. No es que ahora se predique una cosa, pero antes se predicaba otra. Eso es una torcedura. Viene de la palabra abá, hebrea, que es de donde sale la palabra abón, que se traduce como pecado, maldad, iniquidad, ¿sí? Por eso dice Yeshua, en aquel día ustedes me van a decir, yo eché fuera demonios en tu nombre, enseñaste en las plazas, en nuestras plazas. Y él va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, torcido, ¿sí? Entonces, pues es todo con la presentación. Espero que les haya gustado y si no les gustó, bueno, pues Elías no está para que les guste, Elías está para que se arrepientan. Y si tú me dices de qué me tengo que arrepentir, en Devarim 30, en Deuteronomio 30, como ya te dije, todos estuvimos en los lomos de nuestros padres en el Sinaí. Entonces, nuestro arrepentimiento tiene que ser este. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres al Eterno tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti,
y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido el Eterno tu Elohim. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia. Así que la circuncisión del corazón no es invento de Pablo, ¿sí? Esto viene en la Torá, pero no te vas a dar cuenta si le sigues haciendo caso a tu pastor o a tu líder espiritual, sacerdote, como se llame. De esto es de lo que te tienes que arrepentir, ¿sí? De la idolatría, de haberle servido al palo, a la piedra, a la madera, a cosas que no tienen en sí mismas, no son dioses. Dice el Eterno a través de su profeta, dice, los paganos no dejan a sus dioses, a sus ídolos, es bien difícil que los dejen. Y tú te alejas tan fácil de mí, dice, tú te alejas tan fácil de los mandamientos de tu Elohim. Pero si tú ves, todas las naciones no dejan a sus ídolos, se aferran, matan por ellos. Bueno, pues eso es lo que te tienes que arrepentir y volver. Y después Él te limpia de todo pecado. Así dice, tú no tienes que hacer absolutamente nada, es por fe. Es por fe que Él hace crecer o nacer una nueva creación dentro de ti. ¿Sí? Les dejo solamente este escrito para que vean que Hechos 15 no dice que ya la Torá está abolida, sino está precisamente citando la Torá. Pero los indoctos e ignorantes tuercen las escrituras, pero ¿para qué dice? Para su propia perdición. Shalom.